mi charla va a ser un contraste con las anteriores de empresarios exitosos, porque yo les voy a presentar a ustedes el que ha sido sin lugar a dudas mi principal fuente de ingresos. Así que este proyecto ha tenido un costo directo e indirecto bastante grande. Esta aventura arrancó en enero del 2004, yo creí que había concluido el año pasado, pero he decidido continuarla. Esto tiene su forma de vicio también. Han quedado un par de productos, uno es una de editar en Cúcuta, de hecho la pinta de calentarlo se debe a eso, y un libro también que no me lo promocionó Pedro, hemos quedado en eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, historias de 100 ciudades y tiene muchos de los cuentos que les voy a echar yo aquí en estos 20 minutos. Bueno, la hipótesis, yo arranqué esto como un proyecto científico y mi hipótesis de trabajo es que este país centralista ha escrito su historia desde Bogotá y que cada lugar tiene su propia historia que contar, y esas eran las historias que yo quería recopilar en 100 ciudades y pueblos de Colombia. El valor que me gusta destacar es el de nuestra diversidad, biodiversidad que todos conocemos, diversidades étnicas como la que menciona Pedro, diversidades climáticas, culinarias y culturales y musicales. La música lamentablemente no la podemos tener acá, que es parte de la que ameniza mi conferencia con clips de esa riqueza musical colombiana. Se las quedo debiendo. Ahí debería estar sonando un curulado de Timbiquí, por ejemplo. El primer objetivo fue seleccionar 100 ciudades y con ese rigor que tenemos los formados en epidemiología clínica, agarré el censo de 1993, organicé las ciudades y pueblos de Colombia en orden de población de cabecera municipal, junté áreas metropolitanas para no ir a escribir ni de Chía, siendo generoso, La Calera, esos los saqué de ahí y tracé una línea en el número 100 que coincidencialmente era Leticia, así que me dejaba una buena oportunidad. Todas ellas las visité y de cada una de ellas me reuní con lo que yo llamo la intelectualidad local, que para muchos de mis compañeros sancarlistas creen que se concentra solo en Bogotá, Medellín, Cali, de pronto Barranquilla. La sorpresa es que tenemos en Apartadó, en Mocoa o en Arauca gran cantidad de gente pensante en este país. Bueno, ahí ven ustedes la distribución en el mapa y el listado en orden alfabético. Siempre en mis charlas sale la gente brava porque no hablé de tal o cual ciudad. Comprenderán que aquí con más razón van a salir iracundos uno que otro. Esas líneas rojas muestran los recorridos, buena parte de ellos a bordo de mi Land Rover 1966, que salió en el 2004, en enero del 2004 salió de Bogotá y regresó en enero de este año. Está hoy en la tornería de pintura. Ahí lo ven ustedes en el cerro de Pacandé. Aquí mis sobrinos lo utilizaron de pedestal para una fotografía en Casanare. Ahí es en la y ahí subiendo al ferry de Monpós, y lo fui dejando tirado por hasta 6 meses mientras volví a conseguir los fondos de este proyecto autofinanciado y poderlo seguir moviendo por las carreteras del país. Los recorridos aéreos, claro, también tenía que llegar a algunos lugares donde no llega ni siquiera el Land Rover, o para ir a recoger el carro y llevarlo al siguiente destino. Libros, conseguí una biblioteca, 270 libros de ciudades y pueblos de Colombia que doné a una universidad antioqueña, también hicieron parte del acervo, y una primera sorpresa, eso es increíble, que no haya casi que pueblo colombiano en donde un profesor de bachillerato o un historiador local no haya recopilado lo que considera con más o menos rigor la historia de su pueblo. Esta fotografía me encanta, es el día que fui al curso de mi hija en el Colegio de los Nogales, y miren la cara de atención que tenían esos muchachos. Ojalá lograra yo una audiencia así de cautiva, ustedes un poco más grandecitos. Bueno, comienza la historia en Pasto. Muchos de ustedes habrán ido a la ciudad de Pasto. Llaman la atención varias cosas de Pasto. Por ejemplo, allá hay Agustina Gualongo, el principal hotel de Pasto que ustedes ven aquí, lleva su nombre. Hay una cripta con sus restos en la Catedral de Pasto, pero si uno lo estudia en la historia habitual, en los textos de bachillerato, cuando se estudiaba historia, Agustina Gualongo fue un bandido, fue un malandrín, fue un guerrillero, se enfrentó con las tropas de Bolívar. Sin embargo, en Pasto tienen otra versión de la historia. Ese día me fui yo para la librería que hay en la esquina del Parque de Nariño, en Pasto, y me sorprendí al encontrar que hay una historia de Pasto en 7 tomos. Alguien debe sentarse a escribir en 3 páginas lo que un visitante apurado necesita saber de la ciudad, y esa noche de desvelo nació mi proyecto. Así que la primera crónica está dedicada a la ciudad de Pasto. La titulé, aparecieron en el periódico Portafolio, son los 100 capítulos de mi libro. La primera se llama Los antihéroes pastusos. Uno de ellos es Agualongo, no me detengo en su biografía, pero les menciono otro más. Hubo un personaje de Pasto, rector de la universidad, que se llamaba José Rafael Sañudo, un personaje que por allá en 1925 escribió un libro que se llama Estudios sobre la vida de Bolívar, que nos muestra un Simón Bolívar estudiado siempre, un Bolívar no solo mujeriego, que eso sí se lo conocemos,
sino despótico, un Bolívar ambicioso, un Bolívar cruel, que hace sañudo un pormenorizado análisis de cómo Bolívar cometió más crímenes de lesa humanidad que Sámano y Morillo, que son los malos del paseo. Ellos dos puestos juntos no alcanzan la maldad de Bolívar. Esa crónica la cerraba yo, entre otras, con un mensaje que vemos acá que dice: alguien, por ejemplo, conste que esto fue en el 2005, ¿no? Alguien, por ejemplo, Juan Manuel Santos, debería regalarle a Hugo Chávez este texto bolivariano que él seguro desconoce. Así que una versión distinta de la historia tiene en el Pasto. Algunas fotografías para amenizar la geografía pastusa. Pasto ha vivido siempre en un gran aislamiento porque tiene por el norte el cañón del río Guanambú y por el sur el cañón del Guaitara, que ven ustedes ahí en esa foto. No tiene nada que envidiarle al cañón del Chicamocha. Ahí ven ustedes algunos de los poblados. Ese es un lindo pueblo nariñense, el pueblo de Ancuya. Y tengo también este otro, que como dicen algunos de mis amigos, no es un pueblo con iglesia, es una iglesia con pueblo. Miren, este es el tamaño de Sandoná, que tiene la iglesia, y es allá en Sandoná, en donde hacen precisamente estos sombreros, que es el que traigo hoy, sombreros sandoneños, un típico transporte local. Y de ahí brinco a la ciudad de Cúcuta. Ahí escogí caprichosamente, como es de allá de donde vengo. Cúcuta tiene muchos personajes interesantes. Es la única ciudad colombiana fundada por una mujer, por ejemplo. Doña Juana Rangel de Cuellar supervisó el trazado de las calles ya a sus 80 años, y vemos que la parte bien cuadriculadita de Tunja fue la que trazó doña Juana en 1733. Luego vienen otros urbanistas menos organizados, responsables del caos que viene siendo el crecimiento urbano de Cúcuta. Me encanta también resaltar otro personaje de Cúcuta que los libros oficiales borraron. Era el padre Pedro Corella. Él era el cura párroco de la iglesia de San José ese día de noviembre de 1813, en que la ciudad se la tomó un joven militar venezolano llamado Simón Bolívar. El padre Corella predicaba desde el púlpito la fidelidad al rey y el rechazo a esos bandoleros que estaban usurpando el poder, y eso le habría de costar la vida, con un trasegar que es bien interesante. Es un héroe que estaba en el sitio que no correspondía, pero no por eso debemos tenerlo relegado al olvido. Vistas de Cúcuta y de su cerro pasajero, allá a la distancia. Algo que tiene fenomenal la ciudad de Cúcuta, y que los mismos cucuteños no se sienten orgullosos de eso, por lo menos no lo suficiente, es la arborización. Miren esa cantidad de árboles. Ahí está el centro de la ciudad, a lo lejos vemos los barrios marginales, están llenos de árboles. Un par de fotografías nos lo comprueba aún más. Bueno, y de Cúcuta nos vamos para la ciudad de Cali. Cali tiene muchas cosas que contar también. Hay un par de puntos que me encantaron a lo largo de mi trasegar por la historia. Es, por ejemplo, la importancia que ha tenido la prostitución en la historia de Colombia. Claro, eso no se lo cuentan a uno. La salsa entró por los burdeles de Cali, así como por los burdeles de Riohacha entró el acordeón. O para darles otros detalles, La Gata Golosa, canción emblemática de Bogotá, deriva su nombre de un sitio que se llamaba La Gaitera Loadas, la Alegría Gala, que era un burdel. De Barrancabermeja se compuso La Pollera Colorada, por darles un ejemplo más. Y hay otro punto que tampoco tenemos en nuestra historia muy clara, y es la de canibalismo. Lo que más les llamó la atención a Pedro Cieza de León, el primer cronista que estuvo en las tierras en donde Belalcázar luego fundaría la ciudad de Cali, eran los tambores que tenían los indígenas lilíes. Eran tambores de membrana de piel humana, con el ombligo en el centro del diafragma del tambor. Espantaba a los indios rivales. Otro tema reiterativo que menciona en Cali y en muchos otros lugares de Colombia es el del suicidio, suicidios colectivos en el Valle de Aburrá, suicidios entre nuestros indígenas. Es un riesgo ser escritor, ¿no? Porque se suicidaron Candelario Beso, Andrés Caicedo, que es el que muestro acá, María Mercedes Carranza, José Asunción Silva, así que es factor de riesgo estar metido en esa profesión. De Cartago, una historia que cuento. Cartago, una ciudad de gran raigambre, una de esas fundadas por Jorge Robledo, pero les quiero contar una de las anécdotas inéditas que pongo yo en mi libro. En Cartago, recordarán ustedes, nació un personaje muy importante de nuestra historia reciente, el cardenal Pedro Rubiano. A los más jovencitos, les repaso, él fue el creador del elefante, la historia de Samper, ¿recuerdan ustedes el proceso 8000? Además, hizo parte del cónclave que eligió al Papa Benedicto, incluso estuvo en la lista de los papábiles. Estuvimos de un pasito de tener un papa nosotros. Y como este Cartago es de la parte paisa del norte del valle, ya hasta tenían elegido nombre, que seguro ustedes supieron, ¿no? John Jairo I se iba a llamar. Es interesante que en el mismo año de 1903, cuando nació
nació Pedro Rubiano, nació otro personaje en la misma esquina de una manzana que queda contra la iglesia de donde está el lienzo milagroso de Nuestra Señora de la Pobreza. Nació un pintor que se llama Leonel Góngora, fue compañero de colegio en la primaria y en el bachillerato con Pedro Rubiano, pero luego cogería otro rumbo y se habría de destacar por ser el más reconocido pintor erótico de América Latina. Este es ahí un autorretrato con una dama no identificada, pero es increíble este contraste que dan nuestros pueblos, dar lugar a un conservador recalcitrantemente godo como Pedro Rubiano por un lado y otro proscrito y muerto en el exilio como fue Leonel Góngora. También nació ya Pedro Morales Pino, ahí estoy yo junto a su tumba en el cementerio de Cartago, el padre de la música colombiana, el que organizó los bambucos, torbellinos, bobinas, ese fue Pedro Morales Pino. Pasemos a Neiva. Neiva también fue fundada en un territorio bastante fijados en un capítulo que nunca nos contaron. Ustedes saben que en 1607 este caballero fundador de Neiva, don Diego de Ospina, hizo méritos para fundar la ciudad en 1610 porque fue el que mató al último pijado. Ese fue un genocidio del que casi no nos cuentan a nosotros en la historia, y los persiguieron uno a uno y hasta que Diego de Ospina no mató al último en 1607 no quedaron tranquilos los españoles. Bueno, personaje musical muy importante, el maestro Jorge Villamil, colega médico, fallecido el año pasado. Como ustedes saben, me encanta el hecho, y aquí les voy a mostrar los monumentos a sus canciones que existen al sur del Cerro de Pacandé. Ese es su monumento. Ahí tenemos Me llevarás en ti, hermosísimo bambuco, Llamarada, otra linda canción, todas ellas inmortalizadas en estatuas de mayor o menor estéticas. Ustedes lo consideran. Luna Roja, un joropo, El Barcino, una canción que fue himno de las FARC y eso le costó problemas al maestro Villamil, Los Tamboras de Pacandé y una de mis canciones favoritas, claro, Los Guaduales, y dos sopitas que se prestaron para la fotografía. No tengo nada que ver con ellas, solo pasaban por ahí, les prometo. Bueno, brinquemos a Socorro, Santander, para contarles algunas historias. De Socorro todos sabemos mucho, ciudad que dio origen a la rebelión de los comuneros. Pero aquí está la Casa de la Cultura, sitio bellísimo, pero también tiene otras historias menos conocidas. De hecho, esta es la ciudad 107 que trabajo, en la crónica debe aparecer en el periódico Portafolio el próximo miércoles. Ahí verán, es una historia de cómo comienza la historia del Socorro a partir de un lienzo que se robaron las mujeres socorranas de una iglesia indígena de Chanchón. Tenían un lindo cuadro de Nuestra Señora del Socorro que, entre otras, le atribuyen a Bartolomé Esteban Murillo, el máximo representante del barroco español. Estas viejas se lo robaron, hoy lo tienen en la iglesia de la Catedral del Socorro, y la historia del pueblo arranca con un lienzo robado. Homenaje, valdrá la pena hacerle a José A. Morales y a su hermosa música. Recordarán algunas de sus canciones: Campesina Santanderiana, Pueblito Viejo, por ejemplo, por citar apenas dos. A Tunja le dediqué una crónica que le puse la de Aburrido en Tunja, porque ustedes saben que ese es el paradigma de la ciudad aburridora. Ahí está, chistes no sobre, por ejemplo, cómo se aburre uno hasta enjabonando a la novia en Tunja, es uno de y tantos otros. Eso es mala prensa, pero una ciudad que tiene unas bellezas de monumentos, tiene una historia literaria, por ejemplo, Josefa del Castillo o las crónicas de Juan de Castellanos. La literatura colombiana arranca en Tunja. Tengo algunos ejemplos de su legado religioso, que aquí vemos un poco a la carrera, y remato con una casa tunjana y la foto de un habitante de la periferia de Tunja, muy típicamente boyaco. Bueno, de Medellín una historia que me compartir con ustedes. Cuando uno estudia la historia del Valle de Aburrá, hay un personaje muy importante que fue quien trazó carreteras, fundó pueblos y cambió Antioquia. Se llamaba Juan Antonio Moni Velarde. Hay una calle que lleva su nombre en Medellín, que los taxistas ya le han degenerado el nombre, ya no se llama la calle de Moni Velarde, sino la calle de Mono Velarde, para que ustedes vean cómo le damos identidad propia a nuestras ciudades. De Cartagena podría contarles muchas cosas, muchos ya sabemos historia de Cartagena, de piratas, de Inquisición, de San Pedro Claver, pero basta un detalle. Recuerden que Pedro de Heredia llamaban el desnarigado porque le habían reconstruido la nariz los cirujanos plásticos de entonces. Quedó bastante regular, la verdad. Pero bueno, eso me lleva a que en el reinado de belleza no podemos criticar a las reinas que se hacen uno que otro reglito, porque el fundador de la ciudad ya era operado. Así que sí, en contra de la historia. Foto de Cartagena. De Valledupar solamente quería recordar aquí la época en que florecen los árboles, se llaman los cañaguates, y es uno de los espectáculos más lindos de recorrer las carreteras
Cincé, un pueblo de Sucre, solamente quiero compartir una anécdota con ustedes muy macondiana. Los ganaderos de Cincé encargaron por el 1930 un reloj a Hamburgo, y describo yo ahí lo que implicaba en esa época traer un reloj pesado para la iglesia desde semejante distancia y luego desde el Magdalena hasta allá. Y la sorpresa fue que cuando los ingenieros fueron a montarlo, la iglesia del pueblo no soportaba el peso del reloj. Así que es un pueblo en donde hay una torre separada, independiente, para poder poner el reloj. Remato con otros dos últimos cuentos, uno de Uribia, colombiana en La Guajira, que fue fundada específicamente para ser capital de la Intendencia Especial de La Guajira. Y tiene una belleza, y es que no tenemos fotos de cuando Gonzalo Jiménez de Quesada hizo las 12 chocitas aquí de Bogotá, pero este es el parque principal, ahí estoy yo frente a la iglesia, pero sí tenemos fotos de la fundación de Uribia en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero el cuento que más me gustó de Uribia es que su fundador, este coronel, un manizalita, se inspiró, no me lo van a creer, en París para trazar las calles de Uribia. Si no me creen, esto es esto es el parque principal de Uribia, esto es París. Es el de un pueblo también costeño que se llama Magangué. Magangué tiene una catedral de Nuestra Señora de la Candelaria, un lienzo milagroso que data del siglo XVIII, que tiene tiros de fusil. Pero la mejor historia de Magangué, que viene, es una canción que se llama El Viejo Barco, y aquí estoy con su compositor, el Chico Cervantes, se remonta a 1962, cuando frente a la albarrada de Magangué se quemó el último de los grandes barcos que navegó el río Magdalena, se llamaba el David Arango, y es hasta simbólico, porque ningún pueblo perdió tanto con la navegación, irse de la navegación como le pasó a Magangué. El barco estaba anclado en el puerto, una pasajera dejó prendida una plancha del segundo piso y ahí arrancaron las llamas. No murió nadie, el barco se prendió, no murió. Finalmente soltaron las amarras y cuentan que el barco se lo fue llevando al río, así encendido en llamas, y su sirena nostálgicamente echó su último bramido. Pero la mejor parte del cuento es que el pueblo estaba volcado a la orilla del río mirando el barco, y fue un ciego el que dijo que le tomen una foto. Que normalmente las acompaño de música, pero aquí solamente se las voy a mostrar, que van desde el río del Amazonas a La Guajira, Agustín, sitio obligado por favor de todo colombiano, el Museo de Antioquia en Medellín, escogidas caprichosamente, la Catedral de Popayán, la iglesia de Ubaté, que también tiene su Cristo milagroso. Esto es el río Piendamó, en el macizo colombiano del Cauca, una laguna en Casanare, el Golfo de Corrosquillo, y por último, junto a un atardecer de Santa Marta, mi mensaje: la felicidad no está en la meta, está en el camino. Muchas gracias. Muy bien. Claramente el cuento que no contamos no cuenta. Diego tiene su fabuloso libro Historias de 100 ciudades crónicas de un viaje fascinante por Colombia. Trajo solamente 3. Con gusto él les da un autógrafo bien bonito a los que lo quieran adquirir, y muchas librerías, están por todas las librerías de Bogotá. Mientras se prepara Nicolás Sussman, Nicolás, adelante, conéctate. Un par de preguntas para Diego, por favor. Diego, no se nos vaya. A ver, ahí hay una pregunta, dinos. Diego, si usted tuviera ahorita un tiquete, ¿a qué ciudad se iría? Pues hoy usé mi tiquete para irme a Bogotá. No cambia. Es la ciudad en donde me quedaré por lo menos muchos años. Pienso que los bogotanos somos privilegiados por el lugar que tenemos, pero también con el acceso que por este mismo centralismo tenemos a cualquier lugar de Colombia. A mí me encanta el hecho de que yo muchas de estas ciudades en sitios muy apartados, en 24 horas fui, me entrevisté con la gente que era, vi lo que había que ver, consulté la literatura necesaria y estaba en regreso a Bogotá, que no se puede en ninguna otra ciudad, así que el privilegio esta nuestro. ¿Por qué los colombianos no creemos en Colombia después de ver esta belleza?
Pues eso lo hemos debatido con Pedro y muchos otros escenarios. El cuento de que nadie es profeta en su tierra también es verídico. Yo creo que nos han educado con un fatalismo por un lado y con otro con una poca pertenencia. Nosotros nunca nos hemos sentido orgullosos. Uno oye las historias de cómo el acordeón estuvo prohibido en el Club Valledupar durante mucho tiempo, en cómo en los años 50 iniciales Garavito tuvo que luchar para meter el primer ritmo colombiano en el Jockey Club, como cuando llegó Lucho Bermúdez a Bogotá. Han cambiado las cosas, la música colombiana ha subido de estatus, pero eso era la guachera. Le costó mucho trabajo irse abriendo campo. Así que creo que estamos viviendo un cambio de paradigma. La música se está rescatando, pero tenemos un lastre hacia lo extranjero que nos lo está impidiendo.